Buenas noches y bienvenidos a este programa Tarde pero sin sueño, tarde pero seguro, número 39 de la sección de los profetas que llamamos Haftará, profetas los libros sellados. En este estudio corresponde a la parashá Jucat que estudiamos en la Torá, números 19 del versículo 1 al 22 versículo 1, en la cual vimos temas como la vaca roja y su significado profético, las impurezas por tocar un muerto, incluso huesos o incluso estar en un mismo cuarto con algún muerto. Edom negó el paso a Israel, cuando Israel iba saliendo de Egipto y que les mandaron allá mensajeros para ver si los dejaban pasar. Edom, y no nada más Edom, sino varios pueblos como Amón también le negó ahí el paso a Israel. La muerte de Miriam, Moisés golpea la roca en vez de hablarle, en la segunda ocasión que Dios le da la instrucción para que saliera agua de la roca, y como castigo veíamos pues que no entró a la tierra prometida. Ahí discutíamos el por qué, si no fue algo un castigo muy fuerte, por algo tan que veíamos insignificante, podrían ver algunas personas, pero pues ahí discutíamos el porqué de eso, ¿no? La serpiente de bronce y las primeras guerras y victorias de Israel. Todo eso vimos hace un año, estudiamos hace un año en la Parashot de Jucat, y les recomendamos que la vuelvan a estudiar, que la vuelvan a escuchar, a leer, para refrescar la memoria. Y en esta sección de los profetas vamos a estudiar el libro de Jueces capítulo 11 del versículo 1 al 33, donde vamos a ver cómo Jefet, que vamos a leer que era el hijo de una prostituta, llevaba una victoria a Israel, este, que esa victoria se parece mucho, o vamos a ver que le recuerda ahí a los que estaban haciendo la guerra a Israel en ese momento, cómo Edom y cómo los amonitas le habían negado ahí el paso a Israel, y por eso pues tuvieron que entrar en guerra con ellos, y pues tomaron los amorreos, perdón, tomaron el pueblo. Y también pues vamos a ver que hace una promesa al final Jefte, que ya no se ve en esta porción, si la cumple o no, y de hecho no se dice si la cumple o no. Una promesa que le hace a Dios, que pues está muy fuerte, muy triste, una de las partes trágicas de la Biblia. Y yo creo que nada más la comentaremos al final, y pues vemos qué sale. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué Hoy tal, no, Memo? no te Pues digo chavachalov. porque pues ya se nos pasó. No, hombre, pues muy bien. Y estaba pensando en todo eso que decías de la falta bueno, más bien que no tenían ganas prácticamente de darles paso a los israelitas allá en la Parashá. Y aquí en la Haftará, pues seguimos hablando del mismo territorio, ¿no? Y además es un tema muy actual, Memo, porque estamos hablando de Transjordania. Si cualquiera de nosotros busca en un mapa en internet algo que diga Transjordania, pues vamos a darnos cuenta que en la zona del conflicto es exactamente la misma. Así es. Sí, cualquier parecido con la realidad, Realidad ¿verdad? Como no si es mera prendieras las coincidencia, noticias. sí, Exacto. exactamente. Sí, yo creo que no hay algún judío que no lea esta Haftarah y no Diga, piense pues lo en la estoy viendo, actualidad. ¿no? Exactamente. Que diga, estoy Sí, o sea, viviendo una profecía. y a lo mejor ahí, Memo, es cuando nos empieza a interesar el tema, ¿no? Porque, o sea, nosotros decimos, eso pasó hace mucho, sí, pero está pasando hoy. Y es la realidad de millones de personas hoy en Israel, ¿no? Entonces, ahí es cuando vale la pena que analicemos, pues, todas estas circunstancias de las que vamos a hablar hoy. Así es. Pues muy bien. Yo creo que más vale tarde que nunca, ¿verdad? Fíjate, pues sí. Ahora suena muy Es la, bien es la primera vez, ese es la dicho. primera vez que nos retrasamos, fíjate. Creo que alguna vez, Pero fue algo el había domingo. pasado que Yo me nos acuerdo había, que habíamos publicado en sí, domingo. domingo. Sí, hasta lunes, y que no sé si la vaya a alcanzar a publicar hoy mismo lunes. Ahorita ya es lunes por la noche. Voy a hacer lo posible, y si no, pues el martes la estaré publicando. Y digo, lo bueno es que dentro de muy poquito va a salir la siguiente cafetara. Claro, exacto. Lo malo, pues que no Es- la pudimos grabar a tiempo, ¿no? Que como Exacto. quiera, pues sí, pesa y cala, y digo, hay situaciones ahí de repente que pues no nos pudimos poner de De acuerdo, acuerdo. y pues también
muchas cosas, ¿no? Muchas Exacto. cosas que no nos dejaron esta semana, Que pero Memo ya no quiere grabar, que ya está todo, ya justo en el momento en que vamos a llegar a 5,000 seguidores, ahora sí va a votar todo. No se sí, ya, crean. ya me No, no cansé. creo. Ah, Ya, no es ya me cierto. cansé de grabar, no, hombre, hasta crees. No, no, no. No, pues cosas fuera de las manos, De ¿no? las manos, exactamente. Nada grave, no pasa nada y para que no se espanten o nada de eso. Son Simplemente pues no se ocupaciones, pudo. sí, exacto. eh, este, y pues bueno, pero aquí estamos, ¿no? Echándole ganas, Así es, para ponernos al día. al día. Bueno, pues vamos a empezar, Gabo, para que no se nos haga muy noche. Hoy lunes, ya es que dicen que los lunes ni las gallinas ponen, pero Ah, pues es un aquí dicho andamos. mexicano, pero no, aquí sí ponen, Aquí sí, hasta los comentaristas graban. así es. Bueno, entonces vamos a abrir la Biblia, Jueces capítulo 11, es casi casi todo el capítulo, al final ya se corta, ¿por qué? Vamos a ver al final, como comenté ahorita en la introducción, que Jeff te hace una promesa ahí muy fuerte, que normalmente hemos visto a lo largo de estas haftaras que a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Y por qué escogerán esta porción? ¿Y por qué escogerán esta? ¿O por qué a veces en unos casos escogen un pedazo de un capítulo y luego cierran con dos, tres versículos de otro capítulo, ¿no? Entonces, para los que venimos de contextos cristianos, pues a lo mejor se nos hace un poquito redundante o regresando, ¿no? De, ay, agarrar un poquito por aquí, un poquito por allá, pero realmente pues no lo vemos mucho así y aquí y otra cosa que vemos que es como que estándar es que siempre tratan las personas que escogieron que hicieron esta tradición siempre buscan que no cierre la Haftará en una forma triste, ¿no? O sea, siempre pues tratar de que quede en una forma alegre. ¿Para qué? Pues para que las personas salgan de las sinagogas, y pues se vayan pensando, ah, sí, muy bien, por eso, tenemos que obedecer, ¿no? O algo así, y no que se vayan, chin, pues no, estamos en el hoyo, y, Sí, sobre todo porque entonces, acuérdate que en Shabbat, que es cuando se estudian estas cosas en la sinagoga, pues el mandamiento es que seas feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo exacto, vas a leer algo? Pues que te deprima, entonces tratan de terminar con un mensaje de esperanza para el pueblo. es correcto. Bueno, entonces vamos a comenzar a leer, platicamos ahorita fuera de aire, ya, ya sé que ya lo hemos dicho varias veces, se ve como que va a estar casi casi leída la Haftará. Vamos a ver si es cierto. Nunca nos sale, siempre que lo decimos nunca nos sale, pero esta vez sí, ¿verdad, Gabo? Pues que sí, pues que sí. Bueno, entonces dice el versículo 1, Jefte, el Galadita, o sea, de Galaad, era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa, o sea que pues no dice si fue antes o después de la esposa o durante la esposa, pero tuvo un hijo con Mi una... versión dice concubina, fíjate. Oh, fíjate. Ok, entonces con su concubina tuvo un hijo, Jefte, y con su esposa tuvo otros hijos, quienes cuando crecieron echaron a Jefte. O sea, pues dijeron, no, pues este no es de nuestra misma mamá, que te vaya bien, ¿no? Claro. Y le dijeron, no tendrás parte en la herencia de nuestra familia porque eres hijo de otra mujer, ¿no? Y ahí digo, ahí no dice y eres hijo de otra mujer y aparte es prostituta, sino pues nada más eres hijo de otra mujer. Exacto. Entonces Jefte huyó de sus hermanos, me imagino pues que eran, pues, o sea que era muy fuerte, ¿no? El cómo le estaban ahí haciendo bullying, me imagino, ahí a su hermano. Claro. Y dice que se fue a vivir en la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías, ¿no? O sea, pues se fue ya a alguna tierra que ahí vi un comentario que decía probablemente sea la misma de Ishtop, que parece que es una parte de Siria, cerca de Sobá, Rehov y Masha, al este del Jordán. Así es. Otra cosa muy importante que hay que recordar para entender por qué está sucediendo esto, por ejemplo, ¿qué implicaba que fuera una mujer concubina? Bueno, que no había una ketubá o un contrato nupcial Ujú. entre el padre de Jefté y su madre, ¿no?
Y otra cosa también es cómo es posible que en esta región se le unieran hombres como estos, pues para hacer fechorías, ¿no? Hay que recordar que estamos hablando de la época de los jueces, la época en la que cada quien hacía lo que mejor le parecía y pues definitivamente no seguían la Torá, ni tenían ganas, ni querían, a lo mejor ni sabían qué era. Ujú. Sí, pues había pues yo creo que de todos lados, ¿no? Así como ahorita que digo, pues en Israel y básicamente en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo hay muchas personas de muchos pueblos. En Israel pues no se diga, ¿no? Hay de todos lados, de Claro. todas denominaciones, religiones, Exacto, que era otra cosa que había pasado. En esta época habían hecho convenios con los cananeos para que les pagaran tributo, pero vivían todos revueltos. Y obviamente muchos de los aspectos de la cultura cananea se habían ya impregnado en la cultura israelí. ujú. Entonces, digamos que esa región del mundo en aquel entonces era como cualquier parte del mundo de hoy. Sí, sí, O sí, sea, sí, es así tal cual. exactamente. Muy bien, entonces versículo 4 dice, después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, que quiénes eran los amonitas, pues si hacemos memoria ya de Lot, el sobrino de Abraham, cuando Abraham se sale de Ur de los Caldeos y pues va camino hacia la tierra de Canaán, Lot y Abraham se separan, Lot se va hacia, eh, ¿cómo se llamaba el pueblo? A las orillas de, oh, se me fue el nombre, el pueblo que fue destruido, Ah, Sodoma. Sodoma. Ajá. Y después cuando es destruido Sodoma, que se llevan a Lot, el ángel, unos ángeles que había mandado ahí Dios por Lot y por sus hijas, se las llevan, las sacan del pueblo de Sodoma para que no fueran destruidos, llegan a una colina y como que a una cuevecita, y las hijas piensan que se estaba acabando el mundo y que ya no iban a poder pues tener descendencia, ¿no? Entonces pues ahí tienen una gran idea de aprovecharse de su padre, lo emborrachan, y las dos tuvieron un hijo con su padre. Entonces de esas pues hijos de padre e hija pues salieron esta nación, ¿no? Una que serían los amonitas y otra que serían los moabitas. Entonces pues una de estas naciones, los amonitas, estaban haciendo la guerra contra Israel, como lo han hecho o como vemos que pasa pues en la Biblia en varias ocasiones, pues aquí una de esas, ¿no? Claro, y muy interesante, Memo, que por ahí hay una profecía en la que se dice que al final de los tiempos, sí que esa región sí le dará protección a Israel, ¿no? Ujú. Que incluso se cree que esa región pudiera ser la de Petra, en donde Israel sería cuidado en el desierto. Casualmente, esta profecía coincide con la referencia de Apocalipsis capítulo 8-9, en el que dice que un gran dragón persigue a la mujer, que son los hijos de Israel, pero la tierra tiembla, se abre digamos, un hueco en la tierra que se traga al ejército que está persiguiendo a esta mujer, y dice que esta mujer, o sea, Israel, será sustentada en esa región durante 3 años y medio, ¿no? Entonces después Ujú. dice que este dragón, al ver que no puede atacar a los israelitas, entonces dice que se irá en contra, fíjate qué interesante, Memo, de los descendientes de ella, ¿no? Dice, ¿y quiénes son los descendientes de Israel? Y el mismo texto de Apocalipsis dice, estos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, es decir, la Torá, y que además tienen el testimonio de Jesús el Mesías. Entonces, en eso parecieran coincidir. Entonces, definitivamente Moab y Amón o Transjordania, si ustedes quieren buscarlo, Cisjordania también fue denominado hasta hace algunos años, estaríamos hablando exactamente de la misma región, ¿no? El lugar, Así imagínate es. hasta dónde tuvimos que irnos hacia atrás, donde Lot, ahora sí que sus hijas abusaron de él y pues crearon estos dos pueblos. Así es. Qué interesante, ¿verdad? Y que podemos decir, ¡uy, qué padre! Y la descendencia de Israel, los que guardan y los que sí tienen El testimonio, el ¿no? testimonio de Jesús o de Yeshua, porque luego pues nos corrigen, ¿verdad? Sí, Que que no no digamos Jesús, usemos que digamos nombres Yeshua, y sí.
Ajá, y que no digamos Jehová, Y así sino no somos testigos de Jehová Yahweh. y que no usemos tampoco imágenes de los testigos de Jehová, ¿verdad? Bueno, Oye, qué drama fue ese, pero bueno, digo, a mí me ya divirtió sé. mucho porque digo, bueno, o sea, ¿cómo la gente se encela por una imagen o por un título o algo así? Digo, finalmente nada, esto es de nosotros, ¿no? A todos nos enseñaron, ¿y quiénes Mm, nos enseñaron? A todos en general, o si nos fuéramos hasta la raíz, pues los judíos, ¿no? Entonces, exacto. pues, es una cosa y otra. Sí, hay que Ahora, verle el lado bueno a todo. otra cosa, Memo, que a mí me llama mucho la atención y que me enseña este pasaje, si bien la historia es muy plana, ¿no? Así como nos estás platicando las cosas, así fue como sucedieron. Realmente lo único que hay que aprender es, pues, que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Pero a mí me llama mucho la atención, Memo, como, si te fijas, hemos hablado de la Parashá, de la Haftará, siguen sucediendo en esa región del mundo, y luego si vamos hacia adelante, vemos la profecía de Ezequiel, y luego si vamos hacia adelante aún más vemos la profecía de Apocalipsis. Entonces, parece ser que el centro del mundo no es Estados Unidos, Latinoamérica, es Israel y lo que sucede entre Israel y sus enemigos, ¿no? Qué interesante, porque de Ujú. pronto pensamos, ¿no? Que las cosas que nos afectan en nuestros países, ¿no? Son señales del final de los tiempos, cuando en realidad las señales del final de los tiempos se están dando allá, ¿no? Por ejemplo, conozco gente que me dice, no, es que a lo mejor el anticristo es Donald Trump. No, no, pues definitivamente no, o sea, es alguien completamente ajeno a esas personalidades, ¿no? A lo mejor comparten algunas ideologías, pero lo fuerte hoy Digo, por hoy, a Memo, menos que Donald Trump sea descendiente o de la casa de pariente Judá, o ¿no? amigo de allá, ¿no? Pero realmente vamos, es mucho más improbable. O sea, Estados Unidos no es el Claro. centro del mundo, Latinoamérica no es el centro del mundo, los asiáticos no son el centro del mundo, Israel es el centro de la Biblia. Ajá. Sí, digo, si para ti, que nos estás escuchando, la Biblia es importante y juega algo muy importante en tu vida, pues sí, ¿no? Considera esto, Israel ¿no? es el centro. Exacto, Si no te interesa la Biblia, pues puede ser tu ciudad o Estados Unidos o China o claro, cualquier país, ¿no? pues sí. Muy bien. Bueno, entonces los amonitas hacen la guerra contra Israel y aquí pues algo raro, ¿no? Que no encontré comentarios o no muchos, porque dice que los ancianos de Galaad, o sea, el lugar de donde es Jefte, y se fueron a traer a Jefte a la tierra, o sea, de la tierra de Tob donde estaba viviendo, ¿no? Entonces van a buscar a Jefte, que pues no dice realmente nada sobre Jefte, ¿no? Que si era muy buen ratero, o o muy fuerte, o muy... ¿Qué cualidades tenía como para que hayan ido a buscarlo a Claro. la tierra de Tob? Primero lo corren, después van, lo buscan y le dicen en el versículo 6 ven, sé nuestro jefe para que podamos luchar contra los amonitas. Entonces, como que está un poco raro, ¿no? O sea, Claro. digo, algo tenía Jefte, a lo mejor era pues muy buen líder de esos hombres que se le juntaron para hacer fechorías. No sé, alguna fama tendría, ¿no? Para que lo hayan tenido que ir a buscar. A lo mejor su vida no había sido tan sencilla como la de pues muchos otros de ahí de los de Galaad. Y pues dijeron, no, pues se me hace que este jefe trae más power, trae el FUA. O no sé, o sea, la verdad no sé por qué habrán ido por Hefte. El chiste es que van por Hefte y le dicen, pues ven, vamos a queremos que seas nuestro líder. Y Hefte le contesta, pues no eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre. Entonces, ¿por qué vienen a verme ahora cuando están en apuros, no? Claro, Y ahora pues, hay una ok. contradicción ahí, ¿no? Ajá, ajá. Porque quien en realidad los echó de sus casas fueron sus hermanos. Sí, no, los ancianos, ¿no? Exactamente, y casualmente, ¿en dónde estaban los ancianos, te acuerdas? En las puertas de la ciudad. En las puertas de la ciudad. Entonces, qué interesante que Jefté les echa en cara haber guardado silencio mientras se cometió aquella injusticia. Ujú. O Sí, sea, o a lo mejor incluso les aventaron piedras, ¿no? ¿tú crees? ¿Quién sabe? Sí, mira, mi comentario aquí dice que en realidad lo que él les increpa es, o los acusa es de haber guardado silencio y de no haber Ok. intervenido en defensa, siendo que ellos eran precisamente los Los jueces, ¿no? jueces.
Ajá, o sea, también de alguna manera está diciendo, ustedes tardaron en venir a buscarme. O sea, de esto aprendemos que cuando guardamos silencio ante las injusticias, las validamos. Ujú, y somos responsables, Y ¿no? somos responsables indirectamente, pero sí lo somos, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro en nuestros conceptos de justo e injusto y procurar, pues ahora sí siempre defender ese concepto, ¿no? Ujú, así es. Muy bien. Entonces, bueno, van con él, pues le recrimina y versículo 8 dice, los ancianos de Galaad le dijeron, por eso ahora venimos a verte, ven con nosotros a luchar contra los amonitas y serás el caudillo de todos los que vivimos en Galaad, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? O sea, después de que te corrieron, que te lleguen y te digan eso, pues... No, y te lo dicen personalmente, ¿no? O Ujú, sea, imagínate que fueron hasta la región de Siria. Galada, acuérdate que está de donde está el mar rojo, no, perdón, es el mar, el que está arriba del mar muerto es el mar de Galilea, ujú. está hacia arriba, ¿no? Hacia arriba está Siria y hacia la derecha en el mapa, esa era la región de Galada. Entonces, sí se aventaron Cruzaron. sus 100 kilometritos caminando, ¿no? Sus 80, una cosa así. Y son ancianos. Son ancianos, que bueno, la expresión ancianos son Hassanim, que implicaba que por lo menos eran mayores de 40 años, por lo menos, y además que eran como maestros, ¿no? Estos no son tan viejos. Ah, no, sí, son unos chicuelos, Memo. No, Chaval, muy chaviz. chavitos. Ah, ok. Muy bien, entonces, pues quién sabe qué habrá sentido, ¿no? Si ¿Quién sabe que qué habrá vayan, te sentido? busquen. ¿Quién sabe qué habrá sentido y quién sabe qué edad tenemos? No, no, No no es tanto, no. importante, no es relativo, No, no no, es eso es lo relativo. de menos. Bueno, entonces, versículo 9, Jefte respondió, si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y Dios me los entrega, entonces de veras seré el caudillo de ustedes, ¿no? O sea, qué padre, ¿no? Que aún y, aunque no le haya ido bien en la vida y que pues su mamá era una mujer de esa profesión, aún así dice, ok, voy a hacer a la guerra, voy a sumarme a la causa y si Dios me responde y nos entrega a los amonitas, entonces sí soy su caudillo, ¿no? Sí seré su líder. Ahora, Entonces, Memo, pues a que... mí me llama la atención otra cosa. Hay que recordar, Memo, que cuando la Torah dice que si se tiene un hijo fuera del matrimonio, no sé si recuerdas, ese hijo no tenía derecho a ser parte o a tener la ciudadanía israelí. O sea, decía, no entrará dentro del pueblo, no se le considera como parte del pueblo a aquel hijo nacido fuera de matrimonio. Evidentemente, Ujú, Memo, eso tenía que ver con el hecho de que Dios quería que la gente no tuviera hijos fuera del matrimonio. No es tanto que a Dios le dé gusto que castigar a la gente que sin querer y no es su culpa, pues nació fuera del matrimonio. Otra cosa importante antes de avanzar es el argumento que realmente quiero oír, es que esto nunca se ha cumplido, Memo. No, Israel nunca lo ha hecho, no ha dicho, ok, eres hijo nacido fuera del matrimonio, no, pues entonces no te doy tu pasaporte, por ejemplo, ahora, ¿no? Ni antes de ujú. Babilonia, ni después de Babilonia, ni durante la época del segundo templo esas cosas se hacían. O sea, que no se azote la gente con que mira cómo es posible este Dios que odiaba a los que no nacían de matrimonio. Esto nunca ha sucedido. Ahora bien, a pesar de eso, Memo, estamos viendo cómo Jefté se está levantando como juez de Israel, ¿sí? Ujú. Que el hecho que sea juez implicaba que Dios lo respaldaba, ¿no? Que a través de él iba a venir la salvación de Dios para el pueblo. ¿Por qué Dios está pareciendo ir en contra de su propia ley y levantando a Jefté? O sea, yo quiero pensar que en esa época, Memo, había gente pues que procuraba guardar que entre tanto mundo de perdición que había ahí, había uno que otro, sí, que sabía lo que era bueno y lo que era malo, que a lo mejor seguía la Torah. ¿Por qué no levantó uno de esos? ¿O realmente no había, Memo? Pues, ay, No sabemos, pues, ¿estás de quién acuerdo? sabe. No sabemos. Lo Ujú. único que sí me deja a mí como la atención o un foco ahí prendido de alarma es, si nadie hace lo que Dios nos pidió que hiciéramos, Dios va a levantar a quien sea. Ujú. Entonces, ojo, Sí, porque pues a hasta veces, puede hacer que las piedras obedezcan. exactamente, entonces, yo creo que vale mucho la pena que tengamos cuidado porque a veces decimos, oye, ¿y cómo él habla? O sea, pero ¿cómo es su vida? Bueno, a lo mejor es porque no hay nadie mejor. Ni siquiera tú que lo estás criticando, ¿eh?
Digo, no me refiero a ti, Memo, me refiero en general, ¿verdad? No, pues yo Con- también. no te creas, no. No, pero sí, sí me llama mucho la atención porque dices, ¿por qué Dios pues, va en contra de la ley que él dijo? Porque si no, no se levanta nadie, Memo. O sea, Sí. faltan valientes que digan, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no cumplo los requisitos, a lo mejor no soy capaz de cumplir uno u otro mandamiento, pero dentro de lo que cabe en mí hago lo mejor que puedo. Ah, pues ese es el tipo de actitud que Dios necesita. No el que dice, ah, sí, yo estoy bien. No, no, el que dice, pues sí, la verdad es que no me sale bien, pero hago el intento, no lo sé todo, pero siempre estoy buscando, ¿no? Entonces, Sí. aguas con eso, ¿no? Ok. Ya no te lo vuelvo a decir, güey. Aguas. Bueno, entonces, dice, los ancianos de Galaad le aseguraron, el Señor es nuestro testigo y haremos lo que tú digas, ¿no? O sea, ponen como testigo a Dios y Pues ya se dice, te vamos comprometieron. a seguir. Exacto. Entonces Jefte fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo puso como su caudillo y jefe. Y reiteró en Mizpah todas sus palabras en presencia de Dios, ¿no? O sea, ¿cuáles palabras? Pues yo creo que le reiteró ahí enfrente del pueblo, pues que si Dios le entregaba a los amonitas, entonces pues él sería su líder, ¿no? Ujú. Entonces Jefte envió unos mensajeros al rey de los amonitas para que le preguntaran, ¿qué tienes contra mí que has venido a hacerle la guerra a mi país? Órale. O sea, directo, ¿no? O sea, él sabía exactamente Ujú. lo que tenía que hacer. Fíjate qué interesantes habilidades tenía, ¿eh? Más que conocimientos eran las habilidades de ser directo y confrontar el problema con quien lo debía confrontar. Eso se me hace... Se lee bien simple, Memo, pero tú sabes que cuando tienes que resolver un problema, tienes que tener un montón de pantalones para hablar con quien tienes que hablar, no andarte por las Ujú. ramas. Por la... Pues es un decir, Pues ¿verdad? sí, exacto. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, qué pregunta y tan fuerte, ¿no? O sea, que a lo mejor, pues, ¿por qué lo fueron a escoger? ¿Por qué lo fueron a buscar? Pues Pues por porque eso, mira, por directote. tenía unos pantalonzotes. Sí, exacto. Y dice, el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefte, cuando Israel salió de Egipto se apoderó de mi tierra, desde el Arnón hasta el Jaboc, e incluso hasta el Jordán, así que ahora devuélvenmela por las buenas, ¿no? Dice, o si no, Híjole, voy y Memo. te ataco. O sea, es el mismo argumento de hoy. Ajá, Es el exactito. mismo argumento, es la misma región. Qué interesante. Qué raro, ¿no? Qué raro, claro. ¿Quién sabe? O ¿Quién sea, sabe por es qué? lo que hoy dicen. Tú llegaste y en 1948 nos quitaste la tierra. Y Ujú. en ambos casos es falso, Memo. O sea, los amonitas y los moabitas vivían en la región montañosa que hoy es Jordania. O sea, Así es. acá está en Israel, está el otro lado del río Jordán. ¿Por qué dice que las quitó? No se los quitó ni a los cananeos que ya vivían ahí, Memo. Al Ujú. contrario, hizo pacto con ellos. Bueno, lo mismo sucedió en 1948. No corrió a los palestinos que vivían en la franja de Gaza. Al contrario, Israel sacó a los pocos habitantes que había y les dijo, no nos vamos a pelear por la tierra, danos paz y te entregamos todo el dominio de esa tierra, de la región de la franja de Gaza. Es exactamente el mismo argumento. Qué impresionante. Sí, platicamos ahorita, ¿no? Antes de comenzar, que cualquier persona que estuviera leyendo esto, este, pues pensaría, no, hoy estoy viviendo una profecía ahorita. Claro, exactamente. Pues bueno, Bueno, y acabamos de entonces, publicar en la página, Memo, por cierto, el mensaje que ujú, el presidente Benjamín Netanyahu le mandó al encargado o al presidente de la autoridad palestina. Acaba de pasar exactamente esto mismo, Memo, idéntico. Acaba de mandarle un video y decirle, como no me contestas, pues te mando un video público y que lo vea todo el mundo y todas las naciones para que vean que por mí no queda. Qué cosas, ¿eh? un jefte, Un jefe, exacto, un jefe Netanyahu, fíjate, fíjate. fíjate. Ok, bueno, entonces le dice, pues me la devuelves por las buenas o me la devuelves por las malas. Y pues como dices, ¿no? Se parece mucho a la de ahorita. Jefte vuelve a enviar mensajeros al rey de los amonitas y le dice, así dice Jefte,
Israel no se apoderó de la tierra de los moabitas ni de los amonitas, ¿no? O sea, los dos pueblos que platicamos hace ratito, de las dos hijas de Lot. Y continúa diciendo que ya habíamos visto también la semana pasada, normalmente cómo son los israelitas, pues dan todo un contexto, ¿no? Entonces dice, cuando los israelitas salieron de Egipto, caminaron por el desierto hasta el Mar Rojo y siguieron hasta Cades. Entonces enviaron mensajeros al rey de Edom diciendo, danos permiso para pasar por tu país, pero el rey de Edom no les hizo caso. Le enviaron el mismo mensaje al rey de Moab, pero él tampoco aceptó. Así que Israel se quedó a vivir en Cades. Todo esto que le está platicando está en Deuteronomio 2. Y ahí pues para tarea, ¿no? Dice, después anduvieron por el desierto y bordearon los territorios de Edom y Moab. Entraron en territorio moabita por la parte oriental y acamparon al otro lado del río Arnón. No entraron en el territorio moabita, pues el Arnón era la frontera. Entonces Israel mandó mensajes a Sihón, rey de los amorreos, que gobernaban en Hesbón, y le dijo, permítenos pasar por tu país hasta nuestro territorio. Pero Sihón desconfió de Israel en cuanto a dejarlo pasar por su territorio, por lo que reunió a todo su ejército y acampó en Yahaza y luchó contra Israel. Entonces Yud-Heh-Vah-Heh, el dios de Israel, entregó a Sihón y a todo su ejército en manos de Israel y los derrotó. Así tomó Israel posesión de toda la tierra de los amorreos que vivían en aquel país, ocupándolo todo desde el Arnón hasta el Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Y eso último está en Deuteronomio 2:36. Entonces, pues ahí le da todo el contexto, toda la historia, cómo Te la fueron los platica. hechos. Ujú. Ajá. Y dice el Señor de Israel, Yud-Heh-Vah-Heh, el Dios de Israel, le quitó esta tierra a los amorreos para dársela a su pueblo Israel, y tú no la vas a quitar. Claro. Entonces, pues sí, no, ahí está el dame y quita y la tuya y la levanta y no sé qué. Y que francamente es la forma en que los gobiernos del mundo funcionan, Memo, ¿no? Allá anda metido Estados Unidos, en Irak, viendo temas que ni son de ellos, pero pues aprovecha para quedarse con la tierra, o para explotarlo, para lo que sea, ¿no? Entonces, Ujú. esto no es nada descabellado, al contrario, es algo que sucede todos los días en la política internacional. Así es. Y pues seguimos viendo la misma historia de ahorita, ¿no? O sea, a nosotros, bueno, a Israel dice, ¿no? A nosotros nos la dio Dios, pues ahí están los escritos, pues ahí están, digo, los manuscritos de Qumran, ¿no? El Mar Muerto de hace más de 2000 años, donde se data y donde da constancia de que ahí estaba Israel desde hace mucho más tiempo que cualquier palestino, que cualquier, otra persona. Y pues ni aún así, ¿no? O sea, como quiera sigue ese, no, yo digo que no, yo digo que sí, yo digo que es mío, yo digo que es tuyo. Entonces, ¿hasta cuándo seguirá esto? Pues hasta Ay, que pues no hasta que, venga el claro. Mesías, ¿no? Claro, muy interesante porque también uno puede decir, bueno, pero ¿cómo es posible que los palestinos digan que el territorio es suyo? Imagínate que ellos dicen, por ejemplo, que Jesús era musulmán Mm, y que el rey David, pues no, nunca existió, que son inventos que crearon hace 100 años los judíos, cuando la verdad es que en todo el mundo hay copias de las Biblias, ¿no? O sea, sería muy difícil falsificar documentos antiguos, versiones, copias y copias y copias, ¿no? Pero bueno, pues es el tipo de argumentos como el que estamos leyendo. claro, pues es que qué otro tipo de argumentos, ¿no? Sí, pues sí tienes que decir, Pues aquel es mentiroso. Entonces, imagínate el teléfono descompuesto que esto genera, ¿no? Los palestinos ujú, acusan a los israelitas de mentirosos y los israelitas contestan, es que nada más queremos la paz. O sea, si y tú no supieras o conocieras toda la historia, ¿qué pensarías? A lo mejor tú vas a decir, yo le doy la razón a los israelitas. No es tan sencillo. O sea, hay mucha gente que nunca ha leído la Biblia, que ni como libro de texto, ya no digamos como un libro religioso, como para encontrar esas evidencias. Entonces, tú sigues lo que dice el otro. Aquel es un mentiroso, es malo, me quitó la tierra y mata a toda la gente que está ahí a un lado de él. Ah, pues es malo, el malo es Israel. Qué sencillo es voltear claro. las cosas, ¿eh? Sí, y lo vivimos, ¿no, Gabo? Hace
como un año que estaban los bombazos a todo lo que daba. Sí, y decían que Este, Israel era el que empezaba. Digo, espérate, pero tenemos un escudo, bueno, Israel tiene un escudo, ¿no? En el que sí, sirve allá no para estamos defenderse, ya no así como estamos que yo incluyendo, ¿verdad? también. Yo también, pues es que nos sentimos tan identificados, Ujú, entendemos tanto la posición que de verdad, o sea, es ese deseo de que la gente sea justa cuando juzga es el que nos mete en la idea de que, pues, oye, estoy defendiendo algo en lo que creo, ¿no? exactamente. Sí, sí, bueno, pues ya pasamos por eso. Yo creo que en todos los países donde nos escuchan, me imagino que es muy similar, ¿no? O sea, Claro. que se te puedes ir con la finta bien fácil si, como dices, no has leído, no has visto, no sabes No tienen historia, memoria histórica, exactamente. exacto, sí, que por lo general, si no nos sabemos la historia de nuestro país, pues Menos la de Israel. la de un país allá que está quién sabe dónde, pues menos. Bueno, entonces, versículo 24 le sigue diciendo Jefte, ¿no? Al rey de los amonitas, ¿acaso no consideras tuyo lo que tu dios Quemos, que ahorita pues platicamos también, Quemos es el dios de los moabitas, Milcom es el dios de los amonitas, entonces le dice, ¿acaso no consideras tuyo lo que tu dios Quemos te da? Y algunos comentarios pues dicen que tanto los moabitas como los amonitas pues tenían diferente nombre de su dios, pero pues realmente pensaban que era el mismo. Este, no sé qué connotación tenga esto que Jefte le esté diciendo el nombre de uno, el dios de los moabitas en vez del de ellos mismos, de los amonitas. Y le sigue diciendo, pues también nosotros consideramos nuestro lo que Yud-Heh-Vav-Heh, nuestro Dios, nos ha dado. Y aquí yo creo que más, Gabo, que digo, me gustaría si alguien tiene algún comentario, porque pues por ahí yo había leído que los amorreos y que después los amorreos, como Israel venció a los amorreos y se quedó con el territorio y que no sé qué, pero como que no he logrado amarrar el por qué le dice Quemos, el dios de los moabitas, este, te lo está dando a ti amorreo. Este, con lo que yo más me quedo, Gabo, de todo esto es que a Jefta o Jefte no, no tiene pelos en la lengua como para decirle a alguien con el que está hablando el nombre de Quemos, ¿no? O sea, como ahorita pues los policías de palabras que de repente ahí nos corrigen y nos dicen que por qué decimos Jesús en vez de Yeshua o por qué esto o el otro, por qué usamos nombres de otros dioses, y no lo deberíamos estar diciendo, pues aquí yo veo que en la Biblia pues no aplica, ¿no? Si estás hablando con un extranjero, pues habla en ese idioma, ¿no? Imagínate, si nos ponemos así tan quisquillosos, pues yo creo que necesitamos dejar de hablar español, porque pues Pues sí, lunes, exactamente. pues hace alusión a un dios, el martes, los meses, junio, No, julio. claro, Memo, hay gente que se pelea porque los pasteles son redondos y representan al sol. O sea, dices, híjole, ¿de qué me sirve hacer, o sea, empezar a hacer pasteles cuadrados en mis fiestas de cumpleaños? Si es que hacemos fiesta de cumpleaños, porque hay gente que dice que tampoco se debe de hacer, pero descuido otros aspectos más importantes del cumplimiento de la Torah, ¿no? Ujú. Y además entender que esto pues, es una manera de compartir a gente que no sabe, ¿no? Digo, yo no sé tú qué opinas, pero a mí me gustaría más llegar a gente que no sabe o que tiene dudas, que a gente que ya sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios según alguna interpretación, o cuál es la diferencia entre Yeshua y Jesús, ¿no? O sea, yo creo que quisiera mandar un saludo a una persona de Monterrey que nos contactó que dice, oye, yo estoy aprendiendo pues con los audios, ¿no? O sea, realmente me parece que eso me da mucha satisfacción y estoy seguro que a ti también, Memo, porque es gente que apenas está entendiendo. Entonces, decirle, no, es que no puedes aprender porque no sabes de hebraísmos, pues es cerrarle la puerta a un montón de gente, ¿no? Claro. Sí, sí. Digo, el mensaje a nosotros yo creo que desde el principio ha sido ese, ¿no? Llegar a personas pues, que alguna vez lo platicamos, yo creo que hace un año, que pues incluso se pueden sentir hasta solos, ¿no? Porque a Y nos ha veces pasado, es, ¿no? es Un, fácil, sa- un sí, saludo a Elizabeth, un saludo a David de Monterrey y gente que nos ha dicho, oye, es que no sé dónde estudiar, no sé a dónde ir, pues empiezo con tus audios, ¿no? Oye, qué padre, claro. ¿no?
Sí, sí, y como dices, ¿no? O sea, si imagínate si nosotros nos ponemos en esa posición de, no, no puedes decir Jesús, no, no puedes decir Jehová o Dios o Señor o Adonai o Hashem, o, pues no, no, Sí, no pues vamos a llegar no. a ningún lado, ¿no? Exacto. Entonces, más fácil aprender con el idioma que conocemos y ya que lo entendamos, si es que algún día entendemos el mensaje, entonces ahora Exacto. sí, ya si queremos, ya empezamos ahí a decir palabras más Hebraicas y más acá, ¿no? Sí, rebombantes. exacto. Sí. Pero bueno, no, yo creo que este siempre va a haber esas personas, ¿no? Que también pues se clavan mucho y dicen, no, no puedes decir lunes, porque pues hace alusión a los adoradores de la luna. Sí, tienes que decir Y segundo día, ¿no? Pues está bien difícil. entonces, pues digo, si tú no estás escuchando y piensas así, pues discúlpanos si Si te dijimos algo sientes aludido. que te moleste o algo, pero pues realmente pues es por esto, ¿no? O sea, aquí Jefte está hablando con una persona que no es del pueblo, que conoce estos otros términos, como quemos, y a Jefte pues no se pone a tratar de redondearle y decir, tu Dios es el que parece como que si le pones un cerillo y te quema, pues Es parecer así ese. como alambre No, él quemado. le dice, Pues ah, pues no, es que es monstruo. alambre quemado, ¿no? Entonces, no estoy diciendo tampoco que pues, los que decimos y que Jesús y que no sean del pueblo, tampoco estoy diciendo eso, ¿no? Sino simplemente hablamos en español, pues vamos a hablar en español pues tratar de ir poco a poquito, ¿no? Decir, Jesús, bueno, su nombre real era Yeshua. María, ¿quién es María? No, pues Ah, bueno, era la mamá de Miriam. Jesús, bueno, es Miriam y así, ¿no? Poco a poquito, ¿no? Pero bueno, seguimos leyendo versículo 25 que pues ya no fue tan leído, ¿verdad, Gabo? No, ya no. No, no, no lo logramos nomás. Sí, wow. Bueno, dice, ¿acaso te crees mejor que Balac? Le sigue diciendo Jefta al dios digo al dios, al rey de los amonitas. ¿Acaso te crees mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso alguna vez entró en ti el litigio con Israel o luchó contra ellos? Y luego aquí viene en el versículo 26 la primer nota donde se nos da algún tipo de fecha o algún tipo de dato desde la época de los jueces. Dice, hace ya 300 años que Israel ocupó Hezbón y Aroer, con sus poblados y todas las ciudades en la riviera de Arnón. ¿Por qué no la has recuperado durante todo ese tiempo, no? Órale. Entonces digo, primeramente, pues aquí, como te digo, ¿no? O sea, no habíamos tenido ninguna referencia histórica de cuánto tiempo había pasado. Si no fuera por esta Y, pregunta. ajá, entonces, pues qué bueno que la hizo. Y pues sí, ¿no? O sea, pues ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué hasta ahorita la quieren recuperar después de tanto tiempo? ¿No? Que pues se sigue pareciendo mucho a la Claro. actualidad. Sí, o sea, ¿por qué 70 años después quieren recuperar Tel Aviv ya que está construida y ya que no son puros terrenos solos, Ya ¿no? que no es desierto, Exacto, feo, pues, exactamente. pues claro. Pues claro, ahora sí Pues, hay, ¿no? pues sí, ahora hasta de ahí lana y todo, pues ahora sí la Sí, quiero. Bueno, versículo 27 dice, yo no te he hecho ningún mal, tú en cambio obras mal conmigo al librar una guerra contra mí. Que Dios, el gran juez, dicte hoy su sentencia entre esta contienda entre israelitas o amonitas. Y imagínate qué padre sentencia le dijo, ¿no? O sea, y que me gustaría muchas veces, a veces que me enojo, que no me sale algo, que alguien está poniendo mucho gorro o molestando mucho, en vez de contender, decir que Dios juzgue entre tú y yo. claro. Imagínate cuántas riñas Se no nos solucionarían. quitarían en nuestras Exacto. vidas, ¿no? Entonces, pues, digo, otra vez seguimos viendo, ¿no? O sea, nos preguntamos al principio, pues, ¿por qué Jefta? ¿Qué vieron en él? Pues vimos que es alguien muy directo, alguien que sabía la historia, que sabía por qué las cosas estaban sucediendo, por qué pasaron, y aparte de todo, pues aquí algo muy sabio, ¿no? Que dice, pues que Dios juzgue. O sea, yo no voy a juzgar, que Él juzgue, ¿no? Versículo 28. Sin embargo, el rey de los amonitas no prestó atención al mensaje que le envió Jefte, que también, pues eso es algo que se parece
mucho a la actualidad, tanto de lo que está pasando en Israel ahorita como en nuestras vidas diarias, ¿no? Que les puedes presentar todos los argumentos, mira, aquí está la arqueología y dice y vemos y podemos estar seguros de que lo que aquí dice es real, que no es un cuento inventado. Y sin embargo, qué te dicen o qué muchas personas te dicen al final? Pues no prestan atención y dicen, ah, pues muy chido tu mensaje, pero no te creo. Versículo 29. Entonces Jefte, poseído por el Espíritu de Dios, recorrió Galaad y Manasés y pasó por Mizpah de Galaad y de ahí avanzó contra los amonitas. Y Jefte, y aquí viene pues una de la parte triste que si siguiéramos leyendo este capítulo podríamos llegar a ver. Dice, Jefte hizo un juramento solemne a Dios, a Yud-Heh-Vav-Heh, y le dijo, si verdaderamente entregaras a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será de Dios. Y no nada más se queda en decir será de Dios, sino dice, y lo ofreceré en holocausto. Y ese pues es una promesa con mucho peso que hizo, que Dios no se la requirió, aunque le fuera a entregar los amonitas o aunque no se los fuera a entregar, Dios no le requiere que haga esa promesa, no le pide que haga nada, nada como eso. Sin embargo, a lo mejor Jefte pues le movió mucho el momento, o la emoción del momento y pues que a veces también eso pasa en algunas congregaciones que pues, nos mueve mucho la emoción y pues empezamos ahí a hablar un poquito de más, a hacer promesas que pues, no tuvimos que haber hecho. Así pues aquí le pasa a Jefte, hace ese juramento y dice, si Dios me va, si tú me entregas a este pueblo, el primero que salga a recibirme, cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, va a ser tuyo y lo voy a ofrecer en holocausto. Que ahí pues hay también muchos comentarios de que por qué habrá hecho ese juramento, ese tipo de juramento Jefte a Dios. Muchos pues dicen que pues estaba esperando que lo primero que saliera fuera pues un becerrito, o una oveja o algo así. Pero pues también otros comentan y qué tal si hubiera salido un perro o si hubiera salido un gato o un burro o O algo, un algún ciervo, animal, ¿no? ajá, o sea, algún animal que no se pudiera hacer un holocausto. Y bueno, si siguiéramos leyendo, pues sabemos que la primero que sale a recibirlo, pues no es ni un animal ni puro ni impuro, sino su hija, ¿no? Claro, ahora Memo, Entonces, ahí hay, normalmente la gente que está en contra de todo este tema de la Biblia te va a decir, ¿cómo es posible que haya sacrificado a su hija, ¿no? Porque es como lo primero en lo que se piensa, ¿no? Es cómo Dios permitió esto. Pero fíjate cómo la verdad es que hoy en día se hacen peores cosas, ¿eh? O sea, tú acabas de decirlo y de manera bien clara es, Dios no le está pidiendo que entregue nada. ujú, ujú. ¿Tú crees, tú que nos estás escuchando ahí desde tu computadora, ¿tú crees que Dios necesita algo de ti? O sea, ¿tú No, crees que no, es necesario que le prometas algo a Dios? O sea, porque criticamos a Jefté y criticamos a la Biblia, pero no nos damos cuenta que hoy es una práctica común prometerle a Dios cosas y comprometerse a pagar cantidades de dinero y a veces quedarte sin comer. Y fíjate, en la religión tradicional, Memo, acá en México, de repente alguien una vez tocó la puerta de la oficina y luego nos dice, oigan, es que estoy juntando para una manda, una cosa que le prometí a Dios, pero como pues yo no trabajo y pues no tengo para darle, entonces orando pidiendo dinero. O sea, ¿en serio? sí, de verdad. O sea, no nada más nos comprometemos a cosas difíciles, sino que a veces nos comprometemos a cosas que no podemos hacer, pero volteamos y vemos la Biblia y la criticamos. Qué raro, ¿no? O sea, ¿te fijas cómo a veces hay Ujú. incongruencia en las personas? O sea, criticamos lo que somos. Eso es por Sí. un lado. Por otra parte, yo sé que hay muchos comentarios, pero el comentario más típico es cómo sacrificó a su hija, la partió en pedazos que le hizo, ¿no? Hay que recordar que según las enseñanzas de los rabinos, a esta hija no se le quemó, no se murió, todo lo contrario.
como los sacrificios, acuérdense que están prohibidos, porque ese fue el pleito de Dios con Israel, de que se sacrificaran a los hijos. Entonces, en este caso, el holocausto se entendía como que la mujer no iba a tener familia y entonces iba a estar al servicio del templo el resto de su vida. Por eso más adelante ella se va a llorar, pues su virginidad que nunca va a perder, que nunca va a tener hijos, que nunca se va a casar. Y dice, déjame ir y con mis amigas a llorar pues a tristear porque pues no, nunca me voy a casar. Y ya, ahí termina la historia. Pero, pues sí, los conceptos y la falta de análisis nos hacen criticar cosas que no han sucedido o bien que nosotros mismos hoy hacemos. Exactamente. Entonces, incluso, ¿no? La misma hija, le dijo, ¿no? Pues si eso prometiste, o sea, si eso le hiciste esa promesa a Ahora Dios, cumple. pues ahora la cumples, ¿no? Entonces, pues sí. Ya lo hemos visto, pues varias veces en la Torá, y creo que algunas veces en los jueces, digo, en los profetas también, que Dios a nadie le exige que le haga una promesa, pero si se la haces, cúmplela. Entonces, mucho cuidado con lo Exactamente. que promeses. Yo creo que es el mensaje del final de esta porción. Versículos ya para terminar, 32-33. Jefte cruzó el río para luchar contra los amonitas y Dios se los entregó en sus manos. Derrotó 20 ciudades desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit y hasta Abel Keramín, y la derrota fue muy grande, así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Exacto. Y ¿sabes qué? Que me gustaría cerrar, Memo. Si alguien cree que en realidad necesitamos prometerle cosas a Dios o negociar con Dios, pues escuchen la siguiente Aftara, porque ahí Dios es muy claro respecto a si alguna vez nos ha pedido algo. Sí, está muy padre la que sigue. Exacto. Muy bien, pues bueno, entonces terminamos lunes en la noche, otra vez, una disculpa a todos. Primera vez que nos pasa, esperemos que no nos vuelva a pasar pues ya no nos quedan tantos capítulos, Gabo, ya mero, fíjate que ya mero vamos a cumplir Ya nos los 2 años acabamos. grabando, ¿tú crees? Pues bueno, fíjate qué rápido se ¿Te pasaron. hubieras, te hubieras imaginado? No, pues no. No, no me he imaginado. Ya entonces te dejo que terminas de subir los audios y ya te mando para que me pagues. No, no te creas. Bueno, pues hacemos una promesa ahí a Hacemos una Dios. promesa ahí, algo así. Una promesa que no es necesaria. Muy bien, Gabo, pues bueno, muchas gracias, te dejo porque todavía traes chamba. Así es. Y nos escuchamos ahora sí la próxima semana. El próximo Shabbat. Así es, ¿Sale? así es. Bueno, pues no Shabbat Shalom a todos y que tengan un buen resto de la semana. Shavuot Tov para los que nos escuchan en Shabbat Tov. 2016. Shabbat Shalom para los que nos escuchan en 2017. O cualquier otro año. O cualquier otro año. Bueno, pues gracias a todos, hasta luego. I won't tell you that he loves me. I won't tell you that he saved my life. But I can say as loud and clear as I can sing from my lips to yours, that there's one of our God in every one of our lives, and that's why we sing Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing. I won't tell you that he controls my life.
tell you that to have His love would be my everlasting plight, but I can say as loud and clear as I can sing from my lips to yours that there's one of our God, our near time need, our everlasting light. Shema Yisrael Adonai, Eloheinu Adonai, Echad. Oh, and that's why we sing Shema Yisrael Adonai, Eloheinu Adonai, Echad. Shema Yisrael Adonai, Eloheinu Adonai, Echad.